Bienvenidos a la clase de la Escuela Dominical correspondiente a la semana del 14 al 20 de diciembre. Nuestra clase se titula Venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Moroni capítulo 10. Con este capítulo, hermanos, finalizamos el libro de Moroni y llegamos también al final del libro de Mormón. Aun cuando es solamente un capítulo, hermanos, vamos a ver que se analizan allí aspectos muy importantes para que aprendamos y apliquemos en nuestras vidas. Tenemos que Moroni, al finalizar sus registros, aquí en el capítulo 10, él se enfoca en analizar tres principios junto con sus lectores. El primer principio es acerca de la necesidad que tenemos de aprender, de meditar y de comprender toda la información que se nos da en estos importantes registros que hemos estudiado durante todo este año, que son el libro de Mormón. Recordemos que está compendiado en varios libros. Y este que estudiaremos hoy será el último. Finalizando ya con el capítulo 10. Estos principios que vamos a analizar, como mencionamos, está en primer lugar la necesidad de aprender las importantes verdades que se encuentran en estos registros. En segundo lugar, tenemos la importancia de entender y de buscar los dones espirituales que están a nuestra disposición. Y en tercer lugar, tenemos algo de importancia vital en nuestras vidas, hermanos, y es en la necesidad que tenemos de ir hacia nuestro Salvador Jesucristo y perfeccionarnos en Él. Como nos dice el título de nuestra clase, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. También, hermanos, como en cada lección aprendemos importantes aspectos, como tenemos en primer lugar que puedo saber la verdad mediante el poder del Espíritu Santo. No neguéis los dones de Dios. Puedo ser perfeccionado mediante la gracia de Cristo. Vamos a comenzar a analizar los versículos de este capítulo 10. Tenemos para comenzar que Moroni menciona al principio que él va a dirigirse a los lamanitas. Recordemos que la civilización nefita fue destruida en esas terribles y sangrientas guerras, en donde cayó incluso el profeta Mormón, padre de Moroni. Recordemos que Moroni tuvo que presenciar esas tristes y desgarradoras escenas de la destrucción de todo su pueblo y de la muerte de su padre. Él tuvo por delante una tarea muy difícil y dura. Aún así la cumplió con una gran valentía, un gran amor y una gran disposición de seguir adelante en la obra del Señor. Moroni les recuerda a los lamanitas que han pasado 420 años desde que se dieron las señales del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Eso nos lo dice al principio. Y él menciona que va a sellar esos anales y los va a enterrar. Pero antes les va a hacer algunas exhortaciones. Les va a explicar algunas cosas acerca de aspectos muy importantes
en lo que él se siente inspirado a hablar en esos últimos días, en lo que él realizó esos registros. Tenemos que él les dice que le hablará algunas palabras por vía de exhortación, es decir, motivándolos y señalándoles de cosas que deben hacer, tratando de alentarlos de que vayan por el camino correcto. En el versículo 3 nos dice lo siguiente: he aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Cuando leí ese versículo, hermanos, me acordé de cuántas veces hemos leído en el libro de Mormón hablar a los profetas, diciendo que era necesario que recordaran todo cuanto el Señor había hecho por ellos, que recordaran cómo había sacado del cautiverio a sus padres, cuánto los había bendecido, cuántas veces los había salvado y protegido en esas terribles batallas. Y es una lección que nosotros también tenemos que aprender, hermanos, porque como hemos dicho en otras oportunidades, parece ser que cuando tenemos una dificultad, nuestro mundo se limita al contorno de esa dificultad. Solo pensamos en cuánto estamos sufriendo en ese instante, en lo mal que estamos. Y entonces olvidamos todo aquello que ha acontecido en nuestras vidas antes de que eso ocurriera. Nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de agradecerle cuán misericordioso ha sido Él siempre. Y cuando ocurre esto, hermanos, nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestras esperanzas decaen muchísimo, porque nos centramos solamente en lo malo, en lugar de recordar también lo bueno y ser agradecidos para entonces fortalecernos y poder seguir adelante, porque sabemos que en esta vida mortal estamos para aprender y para progresar. Moroni allí habló acerca de meditar todas esas cosas en nuestros corazones. También hemos hablado de ese punto de meditar, hermanos. Recordemos que hemos mencionado que no basta únicamente con que tomemos el libro de Mormón y digamos, vamos a leer 3 o 4 versículos al día. Si solo los leemos sin espíritu de oración, si no los meditamos, si no nos esforzamos en comprender lo que el Señor quiere decirnos, no estamos haciendo nada, no estamos aprendiendo, no estamos progresando espiritualmente tampoco. Vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice Moroni en ese versículo. Tenemos que el elder Jane Cook discursó sobre la importancia de meditar sobre la misericordia de Dios como medio por el cual lograr más fe y humildad. Las últimas 6 palabras de Moroni en el versículo 3 ofrecen una importante amonestación: que lo meditéis en vuestros corazones. ¿Cuál es el antecedente de lo? ¿A qué se refiere Moroni con lo? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que meditar? Es cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas. Debemos recordar cuán amoroso, cuán previsor, cuán bueno, cuán dispuesto a perdonar ha sido
Si nosotros recordamos todas estas cosas maravillosas que ha hecho el Señor desde la creación, eso nos ayuda a ser más fuertes y a sentirnos más agradecidos y a sentirnos más humildes delante de nuestro Padre Celestial por lo grandiosas de sus bendiciones y su infinito amor hacia cada uno de nosotros, aun cuando hemos persistido grandemente en ir por el camino contrario. ¿Qué suele suceder cuando empezamos a meditar lo misericordioso que el Señor ha sido con la humanidad? O con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando contamos nuestras bendiciones? O tal vez nuestros pecados por los que debemos pedir perdón y reconocemos su mano en nuestra propia vida. ¿Acaso no es cierto que volcamos el corazón al Señor con amor y gratitud? ¿Aumentan así la fe y la humildad que tenemos? Sí. Y a mi juicio, ese es el impacto del versículo 3. Seguir el consejo que allí se encuentra nos ayuda a tornarnos más humildes, más dispuestos y prestos a recibir con la mente abierta información y conocimientos nuevos. Continuando entonces con lo que nos enseña Moroni, tenemos que dice: y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ella por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Cuando leemos estas palabras, hermanos, recordamos lo que nos dicen los misioneros, ¿verdad? Al principio de las charlas, los que las hemos recibido porque somos conversos, o lo hemos escuchado en muchas clases y en charlas de ellos en donde hemos participado. Esa fue una de las cosas que a mí más me llamó de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, que ellos no procuraron hacer entrar en mí un conocimiento, por decirlo algo, de forma obligatoria, sino que me instaron a orar y a preguntarle al Señor si las cosas que ellos me estaban enseñando, si los registros que en ese libro habían son verdaderos. Y eso es algo bien importante, hermanos. Y es uno de los puntos que se analizan en este capítulo. Cuando comenzamos la clase mencionamos en el primer punto la necesidad de aprender acerca de todas estas importantes verdades que tenemos en los registros del libro de Mormón. Y también obtener un testimonio de todos ellos. Esto es bien importante, hermanos. Vamos a ver algo acerca de recibir un testimonio de todas estas cosas del libro de Mormón en este caso. Esto es imprescindible, hermanos, porque por mucho que nos expliquen, por muy bonitas que sean las historias que nos cuenten, por muy simpáticos o muy agradables que nos parezcan los misioneros, o la persona que nos esté ayudando a aprender el Evangelio, si nosotros no tenemos un testimonio en nuestro corazón, fácilmente vamos a olvidarnos de todo esto y vamos a ser confundidos. ¿Por qué? Porque no hemos obtenido la verdad en nuestro corazón. Las autoridades generales muchas veces nos han mencionado que cuando no tengamos un testimonio podemos sujetarnos al testimonio de otras personas, como por ejemplo de las autoridades generales, de nuestros líderes locales,
de las personas que nos están ayudando a aprender. Pero no siempre podemos estar así, no siempre podemos estar con luz prestada. Necesitamos obtener nuestra propia luz para así poder ser fuertes en el Evangelio y perseverar hasta el fin. El testimonio, hermanos, es algo importantísimo e imprescindible en nuestras vidas. No vamos a decir que se obtiene de un segundo a otro y que es igual para todos, porque eso es un poco asustante, ¿verdad? Una de las cosas que normalmente escuchamos en las charlas y en las personas que están aprendiendo es que no he leído el libro, es que todavía no sé muchas cosas. Ese temor a pensar que se debe de saber todo, absolutamente todo, antes de entrar a las aguas del bautismo. Un testimonio no se tiene, hermanos, de un segundo para otro. Un testimonio puede llevar tiempo. El Señor solo necesita que nosotros tengamos ese deseo y esa disposición de buscar el conocimiento, de confiar en Él y aceptar estas importantes y maravillosas verdades. El presidente Boyka Packer compartió el proceso que él atravesó para recibir una confirmación espiritual del libro de Mormón. Cuando leí el libro de Mormón la primera vez, de principio al fin, y leí la promesa, que es lo que habíamos acabado de leer en el versículo y que dice, la promesa de que si yo preguntaba a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si eran verdades las cosas que había leído y si pedía con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él me manifestaría la verdad de ellos por el poder del Espíritu Santo, que fue lo que mencionamos al principio, que yo puedo saber la verdad mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces el presidente Packer nos dice, intenté seguir esas instrucciones como las había entendido. Sí, quizás yo esperaba que se produjese de inmediato una manifestación espléndida, como una experiencia sobrecogedora. Y esta no sucedió. Eso es cierto, hermano. A veces tenemos unas expectativas muy altas. Leemos las historias, leemos algunas cosas y pensamos que para nosotros poder obtener un testimonio necesitamos experimentar algo espectacular que nos lleve a obtener ese testimonio. Y no es así. No obstante, nos dice el presidente Packer, aunque él no experimentó esas cosas espectaculares, dice que experimentó un buen sentimiento y comencé a creer. Ese es el comienzo, hermanos. Aprendí que cualquier persona en cualquier lugar podía leer el libro de Mormón y recibir inspiración. La experiencia me ha enseñado que el testimonio no sobreviene de repente, sino que va creciendo, hermanos. No se desilusionen si han leído y releído y todavía no han recibido un testimonio poderoso. Quizás les ocurra como a los discípulos de los que hablan en el libro de Mormón, que se hallaban llenos del poder de Dios en gran gloria y no lo supieron. Tercero de Nefi, capítulo 9, versículo 20. Hagan lo mejor que puedan, se llama este mensaje del presidente Packer, y lo tenemos en la Liaona de mayo del 2005. Yo siempre, hermanos, propongo a las personas, a los miembros de la iglesia, que cuando compartan su testimonio, lo hagan con una gran humildad. Y así como hablan de esas cosas maravillosas que tienen en su corazón, también pueden hablar un poquito del proceso por el que pasaron para poder llegar a tener ese testimonio. Porque tal vez las personas que comienzan a aprender
nos pueden ver a nosotros de una forma tan distinta a ellos y pensar que somos algo como superpoderosos espiritualmente, que tenemos algo que ellos no tienen, que ellos no pueden alcanzar la fe que nosotros tenemos. Y no es así, hermanos. Es bueno que ellos sepan de cuánto nos costó a nosotros también ir progresando espiritualmente y de cuánto nos falta aún, porque todos seguimos aprendiendo, hermanos. Y esas personas, cuando están tan tiernas en el aprendizaje del Evangelio, necesitan mucho saber esa parte de la historia también, cómo nosotros pasamos por esa etapa en la que nuestra fe, nuestro testimonio fue creciendo y se fue formando. Tenemos también que en ese versículo donde Moroni menciona esa promesa, tenemos que nos dice unas palabras muy fuertes que hemos estudiado en otras lecciones, y es la de orar con verdadera intención. Hay una promesa allí, hermanos, y es la de obtener un testimonio. Si preguntamos al Padre en el nombre de Jesucristo, sí, esa promesa es absolutamente verdadera. Pero es absolutamente verdadera cuando las intenciones son las correctas y las adecuadas, como hemos estudiado en las lecciones anteriores, que nuestras acciones y nuestras oraciones tienen que ser hechas con la motivación correcta. Tenemos que, por ejemplo, una persona que solamente quiera tal vez buscar la curiosidad de saber si el libro de Mormón es verdadero, quizás por un motivo académico, quizás meramente porque son personas curiosas, como dijimos, les gusta la historia y les gusta saber de cosas desconocidas y solamente quieren saber si de verdad esto es cierto. Esa no es una motivación adecuada, hermanos. Y aunque ellos oren, no van a obtener la respuesta que necesitan o que quieren obtener. Aún amparándose en la promesa del Señor, no pueden obtenerla porque el motivo no es correcto. Cuando leemos el libro de Mormón y oramos buscando esa confirmación del Señor de que todas estas cosas son verdaderas, eso lleva en nosotros una responsabilidad muy grande, hermanos. Y esa responsabilidad es que aceptamos que una vez que obtenemos esa respuesta, nosotros estamos dispuestos a actuar de acuerdo a lo que estamos aprendiendo y lo que nos está siendo confirmado. Por eso las intenciones son algo imprescindible cuando leemos y estudiamos el libro de Mormón y buscamos la confirmación del Señor. Continuando entonces los versículos, tenemos que en el versículo 8 nos dice lo siguiente: y además os exhorto, hermanos míos, a que no neguéis los dones de Dios, porque son muchos y vienen del mismo Dios. Y hay diversas maneras de administrar estos dones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo, y se dan a los hombres por las manifestaciones del Espíritu de Dios para beneficiarlos. Y todos estos dones vienen por el Espíritu de Cristo y vienen a todo hombre, respectivamente, de acuerdo con su voluntad. Eso lo dice en el versículo 17. Y antes del versículo 17 nos menciona varios dones. El don de enseñar la palabra de conocimiento, el don de la fe, el don de los milagros. Nos mencionan allí varios dones. Y en una de las partes de la lección tenemos
que no neguéis los dones de Dios. Esto es algo bien importante, hermanos. Vamos a leer un poco acerca de los dones. El elder Marvin Ashton sugirió que existen dones del Espíritu adicionales que no siempre son evidentes o sobresalientes, pero que también son muy importantes. Tal vez entre ellos se encuentren algunos de los dones que ustedes tienen, que aunque no sean muy evidentes, sí son reales y valiosos. Esto a mí me gustó mucho, hermano, porque cuando hablamos de los dones espirituales, parece que solamente pensamos que existen el don de lenguas, el don de enseñar con el Espíritu, el don de hacer milagros, el don de curar a las personas. Y hay mucho más que eso, hermanos, y son todos muy importantes porque cada uno de los hijos de Dios tiene sus dones y sus talentos. El elder Ashton nos dice, repasemos algunos de estos dones, menos obvios. El don de preguntar, el don de escuchar, el don de oír y de emplear una voz suave y apacible, el don de poder llorar, el don de evitar la contención, el don de congeniar, el don de evitar repeticiones vanas, el don de procurar lo recto, el don de no juzgar, el don de buscar la guía de Dios, el don de ser discípulo, el don de interesarse por los demás, el don de poder meditar, el don de hacer oración, el don de testificar con poder y el don de recibir el Espíritu Santo. Lo tenemos en la Liaona de enero de 1988. Y el presidente Boyka Packer dio consejos en cuanto a la obtención de los dones espirituales. Tengo que recalcar, nos dice el elder Packer, que la palabra don es de suma importancia, ya que un don es algo que no se puede exigir, porque si se pudiera, dejaría de ser un don. Lo único que se puede hacer es aceptarlo como se le ofrece. En vista de que los dones espirituales son dádivas, las condiciones en las que los podemos recibir las establece aquel que nos lo ofrece. Los dones espirituales no se pueden forzar, porque un don es un regalo. Repito, no se le puede forzar, ni comprar, ni ganar en el sentido de hacer alguna señal de pago y esperar que automáticamente se nos entreguen conforme a nuestras condiciones. Hay quienes procuran obtener estos dones con tanta persistencia que cada acción los aleja más de ellos. Y con esa persistencia y determinación, esas personas se colocan en peligro espiritual. Más bien, lo que debemos hacer es vivir dignos de los dones, y estos llegarán según la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos experimentar los dones del Espíritu? El elder Jim Cobb habló acerca de la fortaleza que se puede obtener al descubrir y usar los dones espirituales que a cada uno se nos ha dado. Uno de los grandes procesos de la vida es descubrirse a uno mismo, hallar esos dones y esas facultades que Dios a cada uno nos da. Esos dones y esas facultades que se nos han dado son grandes talentos de los cuales hemos empezado a utilizar apenas una parte ínfima. Confiemos en que el Señor nos ayudará a abrir la puerta de esos dones. Algunos hemos creado en nuestra mente límites imaginarios, lo que muchas veces escuchamos en nosotros mismos. Qué mala soy para hacer esto. Yo no valgo para hacer esto otro. Si tengo que hablar en público, me deshago. No puedo discursar. No puedo ser un líder.
no puedo cumplir con este llamamiento. Muchas cosas, hermanos, en las que nosotros mismos nos ponemos los límites, no el Señor, nosotros mismos. Siempre recuerdo unas palabras que leí una vez de una persona que comentó que un amigo le había contado que en una oportunidad le habían preguntado, ¿tocas el piano? Y su amigo contestó, no lo sé porque no lo he intentado. Fíjense, no dijo, no, yo soy malísimo para la música, sería incapaz de tocar un piano. No, dijo, no lo sé porque no lo he intentado. Tenemos que lo que mencionamos, que algunos hemos creado en nuestra mente límites imaginarios, pero literalmente todos llevamos un genio atrapado en nuestro interior. No dejemos que nadie nos convenza de lo contrario. Esto es muy importante, hermanos. Yo pienso que muchas veces el adversario tiene sus estrategias sutiles y muy poderosas el lamentablemente poder surtir su influencia a través de otras personas que nos hacen pensar que nosotros no somos capaces, que nosotros no podemos, que nosotros no servimos. Nunca hagamos eso, hermanos, ni a otras personas ni a nuestros seres queridos. Estamos haciendo algo muy grave si lo hiciéramos, porque estamos limitando y degradando a un hijo de Dios que tiene exactamente los mismos potenciales que tenemos nosotros mismos. Y esos potenciales no los ponemos nosotros, no los indicamos nosotros, los indica el Señor, por lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado con ese aspecto, hermanos. Con este tema de los dones, yo quería leerles también algo que se encuentra en un mensaje que se llama ¿Dónde estoy?, por el elder Melvin Arnold, de los 70. Él menciona que en las Escrituras encontramos muchas preguntas que hacen que reflexionemos sobre nuestra vida. Y él dice que una de las primeras preguntas que encontramos en las Escrituras fue la que le hizo nuestro Señor a Adán y a Eva. Se recuerda que cuando ellos tomaron el fruto prohibido, cuando ellos fueron conscientes de la desnudez que llevaban, ellos se escondieron. Cuando el Señor los llamó, ellos trataron de esconderse del Señor. Y el Señor les dijo, lo tenemos en Génesis 3, los versículos del 8 y 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Cuando leemos esa pregunta pensamos, pero el Señor no sabía dónde estaba. Claro que sabía dónde estaba, claro que sabía todo lo que habían hecho, como sabe todo lo que hacemos nosotros, hermanos, por si no nos hemos dado cuenta. El Señor todo lo sabe. Entonces, ¿qué era lo que realmente estaba preguntando el Señor? Una pregunta interesante, ¿verdad? Lo más probable es que esa pregunta hizo que Adán y Eva pensaran en lo que estaba sucediendo en su vida. Y nosotros podríamos hacernos preguntas similares. Por ejemplo, ¿en dónde nos encontramos en nuestra jornada por el sendero del convenio hacia la vida eterna? ¿Qué dones y talentos nos dio nuestro Padre Celestial en la vida preterrenal a fin de que nos ayudaran en nuestra trayectoria por ese sendero? ¿Qué otros dones y talentos debemos obtener a medida que nos esforzamos por llegar a ser la persona que el Señor desea que lleguemos a ser? Preguntas muy importantes, ¿verdad, hermanos? El Padre Celestial te ha puesto en el mejor lugar posible para que puedas utilizar tus dones espirituales y desarrollar tus talentos.
sin importar dónde vivas ni cuáles sean las circunstancias de tu vida, puedes tomar la decisión de triunfar a pesar de tus desafíos. Nunca te des por vencido, persevera, no te rindas. Recuerda, esto que haces con lo que tienes, lo que te convierte en la persona que eres. Me encantó esta parte del mensaje, hermanos, porque en verdad hay distintas situaciones en la vida que muchos tenemos y que quizás pensemos, no puedo desarrollarme porque estoy en una situación, porque estoy en una familia, porque tengo estas limitaciones físicas. Es un error, hermanos. El Señor sabe dónde nos ha puesto. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros somos capaces. Y cada situación, por muy difícil que sea, y por muy extraño que nos parezca, tiene un propósito que nos hace sacar de nosotros lo que necesitamos para superarlo. Y eso que sacamos son dones y son talentos que nos permiten superar las dificultades y avanzar. Entonces, en este mensaje, el elder Melvin Arnold nos habla de una historia que me gustó mucho porque es muy ilustrativa para este tema de los dones y se llama El descubrimiento del tío Ben. Él menciona que su tío Ben trabajaba en una mina de cobre y él menciona que esa mina estaba junto a las vías del tren y él un día encontró un trozo de metal todo doblado y todo feo tirado. Él lo miró y se interesó en ese trozo de metal. Y entonces le preguntó a su jefe, ¿puedo llevármelo a casa? Y su jefe le dijo, sí, puedes llevártelo, pero no sirve para nada. No vale la pena ni siquiera levantarlo del suelo. Sin embargo, el tío Ben cogió el trozo de metal y se lo llevó a su casa. Nos mencionan aquí que el tío Ben tenía un pequeño taller en su casa, que calentó el metal hasta que tuvo el rojo vivo. Y con mucho trabajo y paciencia lo moldeó y lo dobló hasta que lo enderezó por completo. Dice que cuando se enfrió dibujó sobre él la forma de un cuchillo grande. Y con un soplete caliente cortó el metal en la forma de un cuchillo. Él comenzó a limar las asperezas. Hora tras hora lo afiló, lo pulió y lo refinó. Y ya no era esa vieja pieza de metal que él había conseguido tirada en el suelo. Él dice que día tras día trabajó en lo que su jefe había llamado una pieza de metal que no servía para nada. Y poco a poco la cuchilla comenzó a tomar la forma y a convertirse en una hermosa y brillante obra maestra. Entonces faltaba el mango del cuchillo. El tío Ben con mucha paciencia fue al bosque y consiguió un trozo del cuerno de un alce. Y con eso construyó un bonito mango para el cuchillo. También tuvo que trabajar ese trozo de cuerno. Y dice que lo hizo tan bonito y quedó tan perfecto el cuchillo que ganó varios premios. Ustedes y yo somos como esa pieza de metal. También necesitamos que se nos moldee, refine y pula para que logremos todo nuestro potencial. Una parte de ese proceso es descubrir nuestros talentos y dones, mejorarlos y multiplicarlos. Al igual que esa pieza de metal, hermanos, no era un cuchillo, no parecía un cuchillo, pero era un cuchillo al final. El tío Ben comprendía que gran parte de nuestro potencial no está visible en la superficie y que se debe descubrir y cultivar.
El Señor nos enseña a buscar diligentemente los mejores dones en Doctrinas y Convenios 46:8, a fin de que todo hombre mejore su talento y cada uno gane otros talentos. Sí, hasta 100 tantos. Doctrinas y Convenios 82:18. ¿Y por qué es necesario que lo hagamos? Podemos utilizar nuestros dones y talentos para prestar servicio a los demás, tal como lo explica el siguiente versículo, buscando cada cual el bienestar de su prójimo y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Doctrinas y Convenios 82:19. El prestar servicio nos moldea para que vivamos una vida más semejante a la de Cristo. Con respecto a lo que sería descubrir nuestros talentos, dentro de este mismo mensaje tenemos unas palabras del elder Richard Scott, que ha enseñado la forma en que las pruebas nos pueden moldear. En el preciso momento en que todo parece ideal, a veces surgen simultáneamente múltiples dificultades. Si esas pruebas no son resultado de tu desobediencia, son evidencia de que el Señor siente que estás preparado para progresar más. Proverbios 3 del 11 al 12. Entonces te presenta situaciones que estimulen tu progreso, tu comprensión y tu compasión. Dos dones muy importantes y que te refinan para tu bienestar eterno. Llegar de donde estás a donde Él quiere que estés exige un penoso esfuerzo que generalmente va acompañado de pesar y dolor, pero que es necesario para nuestro progreso, hermanos. Si nosotros estamos simplemente sentados, sin ninguna dificultad, sin ningún problema, ¿acaso podemos nosotros aprender a tener habilidades para resolverlos? ¿Acaso podemos descubrir todas esas cosas que llevamos escondidas dentro de nosotros cuando solamente hemos podido ejercitar una ínfima parte de todo ese potencial que llevamos dentro? Entonces, es importante descubrir nuestros dones y talentos y también mejorarlos y también buscar otros más que el Señor nos ha dado. Aumentar nuestros talentos requiere esfuerzo. No hace mucho tiempo el elder Scott le dijo a su esposa que debería de pintar y su esposa le dijo, pero si yo nunca he pintado, yo no sé pintar. Pero le hizo caso a su esposo y poco a poco ella fue practicando y lo hacía muy bien, tanto así que uno de sus cuadros cuelgan en la oficina de su esposo y ella no sabía que tenía ese talento. Ustedes y yo somos como esa pieza de metal, como habíamos mencionado. Necesitamos pulirnos para descubrir nuestros talentos. Sí, adquirir talento requiere esfuerzo, pero cuán grande será nuestro gozo cuando escuchemos al Señor decirnos, bien, tus dones y talentos se multiplicarán debido a tu diligencia. Mateo 25, versículos del 14 al 30. Este mensaje es muy bonito y edificante, hermanos, y les recomiendo que lo lean. Continuando entonces con lo que nos menciona Moroni, en el capítulo 10 tenemos lo siguiente. Que en el versículo 19 nos dice, y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que recordéis que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que todos estos dones de que he hablado, que son espirituales, jamás cesarán. Por lo cual no neguemos los dones de Dios mientras permanezca el mundo, sino por la incredulidad de los hijos de los hombres. Por tanto, debe haber fe, y si debe haber fe, también debe haber esperanza. Debe haber esperanza, debe haber caridad también. Y si no tenéis esperanza, os hallaréis en la desesperación, y la desesperación viene por causa de la iniquidad.
Recordemos, hermanos, que en la anterior lección hablamos de la importantísima relación que hay entre la fe, la esperanza y la caridad. Y dijimos que la caridad es el amor puro de Cristo. Recordemos que comparamos esas tres maravillosas cosas con un taburete que tiene tres patas. ¿Qué pasa si falta una de esas tapas? El taburete no se sostiene, ¿verdad? Por eso, como nos dice Moroni, debe haber fe, debe haber esperanza y debe haber caridad. En el 22 mencionamos algo muy importante, hermano, que dice: si no tenéis esperanza, os hallaréis en la desesperación. Y la desesperación viene por causa de la iniquidad. Esto es algo que debemos de tener muy claro, hermanos. En el 24 nos dice: y ahora hablo a todos los extremos de la tierra. Sí, llega el día en que dejen de existir entre vosotros el poder y los dones de Dios, será por causa de la incredulidad. Tenemos entonces que mencionamos allí que la desesperación viene por causa de la iniquidad, ¿verdad? El presidente Rattan Beckson compartió la siguiente perspectiva en cuanto a la necesidad de hacer el bien a fin de evitar la desesperación. En el libro de Mormón leemos que la desesperación viene por causa de la iniquidad. Cuando hago el bien me siento bien, dijo Abraham Lincoln, y cuando hago el mal me siento mal. El pecado empuja al hombre hacia el abatimiento y la desesperación. Y aun cuando en el pecado se pueda sentir algo de placer pasajero, el resultado final será la desdicha, porque la maldad nunca fue felicidad, como lo tenemos en Alma 41:10. Esa es una de las estrategias favoritas del adversario, hermanos. Cuando hacemos algo mal, pero nos estamos complaciendo a nosotros mismos y sentimos cierto placer, ese espacio de tiempo pasajero en que dura el placer es una estrategia muy buena del adversario para hacernos pensar de que no importa que actuemos de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer, no importa que sea malo. Pero qué poco dura, hermanos, aunque pensemos que dura mucho, es pasajero. Y luego entonces viene el dolor, la desesperación, el pesar, las dificultades, el hundimiento, la oscuridad en nuestras vidas. Tenemos que el pecado nos impide estar en armonía con Dios y deprime el espíritu. Por lo tanto, bien haría cada uno en examinarse a fin de asegurarse estar en armonía con todas las leyes de Dios. Por cada una de estas que obedezcamos recibiremos una bendición determinada, y cada una que quebrantemos acabarán en un particular infortunio. Aquellos que llevan la pesada carga del desaliento deberían acercarse al Señor, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Eso lo tenemos en Mateo 11, del 28 al 30. Y este mensaje lo tenemos del Elder Benson, el presidente Rattan Benson, lo tenemos en la Liaona de marzo de 1987 y se llama No os desalentéis. Continuando entonces con lo que nos menciona Moroni, tenemos en el 27 que nos dice: yo os exhorto a que recordéis estas cosas, pues se acerca rápidamente el día en que sabréis que no miento, porque me veréis ante el tribunal de Dios, y el Señor Dios os dirá: ¿no os declaré mis palabras que fueron escritas por este hombre, como uno que clamaba de entre los muertos? Sí, como uno que hablaba desde el polvo. Así es, hermanos. No podemos llegarle al Señor con excusas, porque el Señor nos ha dejado saber lo que necesitamos saber. Nos ha rodeado de información, de verdades maravillosas y eternas, de personas que han perdido su vida y han sufrido grandemente para que todos estos registros lleguen a nuestras manos. Declaro estas cosas para el cumplimiento de las profecías, dice Moroni,
Y he aquí procederán de la boca del Dios sempiterno, y su palabra resonará de generación en generación. Y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero. Y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva, y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura. Y despierta, en el versículo 21 nos dice, y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén, sí, y vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión, y fortalece tus estacas, y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida, y se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel. Sí, venid a Cristo y perfeccionados en Él, como nos dice el título de nuestra clase, y como nos dice la lección, puedo ser perfeccionado mediante la gracia de Cristo. Y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Recordemos, hermanos, las cosas tan importantes que aprendimos en la lección anterior con respecto a la gracia. Dejemos de ver la ayuda de nuestro Salvador como una ayuda que la tenemos al final del camino, cuando estemos en el juicio final, de que Él interceda por nosotros. No, hermanos, Él está con nosotros siempre. No trabajamos solos, trabajamos con Él. No andamos por un solo camino, el camino nuestro simplemente. Andamos por el camino de Él. Él es la cuerda que nos sujeta. Él es el que nos lleva. Él está allí siempre. No es que no debamos esforzarnos, debemos esforzarnos por ser dignos. Debemos aprender. Como nos hablaba Moroni al principio, es necesario que aprendamos de todos estos registros. Es necesario que nos esforcemos en buscar los dones de Dios. Es necesario e imprescindible que vayamos a Cristo para poder perfeccionarnos en Él. Pero no nos desesperemos pensando, no soy perfecto, no podré, me faltan cosas por mejorar y no he podido, porque Él ha hecho más que suficiente, hermano. Si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a ayudar a perfeccionarnos. Recordemos que en la vida mortal no vamos a ser perfectos, pero se nos pide que hagamos nuestro mejor esfuerzo por lograrlo. Y en el 34 nos dice, y ahora me despido de todos, pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan, y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. Fíjense que dijo el agradable tribunal del gran Jehová. Hermanos, necesitamos esforzarnos para que cuando lleguemos al tribunal sea agradable para nosotros también. Y no sea objeto de temor, de miedo o de vergüenza, sino de tener en nuestro corazón el consuelo de que nos hemos esforzado y hemos tratado de ser lo mejor de nosotros mismos. Con respecto a esa parte de venir a Cristo y perfeccionados a Él, nos dice que William Branham, mientras sirvió en los 70, describió por qué debemos seguir el consejo final de Moroni. Y nos dice, existe gran gozo y felicidad en el esforzarse por vivir con rectitud. En términos simples, el plan que Dios tiene para sus hijos es que ellos vengan a la tierra y hagan todo lo posible por aprender y vivir en obediencia a las leyes. Entonces, después de hacer cuanto puedan, la obra redentora del Salvador Jesucristo es suficiente para suplir lo que ellos no pudieron hacer por sí mismos. El esforzarse por vivir con rectitud significa tratar de hacer todo lo que podamos en obediencia, lo cual trae consigo la paz y el consuelo interiores.
de saber que al hacer todo lo que esté a nuestro alcance se cumplirá el plan de Dios para nuestro beneficio. Ningún otro sentimiento del alma del hombre puede brindar el gozo y la felicidad que se reciben al saber que se está haciendo todo lo posible por llegar a ser justo. Este mensaje se encuentra en la Leona de enero del 2000. Y el elder Russell Ballard dijo: no podemos ganarnos el reino de Dios por cuenta propia. Hagamos lo que hagamos, lamentablemente hay algunas personas en la iglesia que se han vuelto tan absortos en hacer buenas obras que se olvidan de que esas obras, por buenas que sean, son vacías, a menos que vayan acompañadas por una dependencia total de Cristo. Palabras muy verdaderas y ciertas, hermanas. Yo quiero terminar con un mensaje muy hermoso del presidente Russell M. Nelson acerca del libro de Mormón, y se llama Un testimonio del libro de Mormón. Él señala que poco después de su llamamiento a ser uno de los 12 apóstoles, no era aún presidente cuando escribió este mensaje, dice: me pidieron que fuera a la oficina del presidente de nuestro quórum, el presidente de Rata Benson, y él me expresó su profunda preocupación porque los miembros de la iglesia no apreciaban en toda su magnitud el valor del libro de Mormón. Con emoción en la voz me leyó un pasaje de la sección 84 de Doctrinas y Convenios. Y en ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia. Para entonces el presidente Benson había captado toda mi atención. Enseguida concluyó con su admonición: y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón. Por interesantes que sean todos estos temas que estudiamos en el libro de Mormón, nos dice el presidente Nelson, es más satisfactorio cuando el lector se concentra en el objetivo principal del libro, que es testificar de Jesucristo. En comparación, todos los otros asuntos son secundarios. Cuando lean el libro de Mormón, concéntrense en la figura principal del libro, que es desde el primero hasta el último capítulo el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y busquen el segundo tema corroborativo, que es: Dios guardará sus convenios con el resto de la casa de Israel. El libro de Mormón es un componente importantísimo de este convenio. Con respecto a las personas que escribieron, hermanos, por los cuales nosotros tenemos estos registros tan importantes, nos dicen que la mayoría de los libros, nos dice el presidente Nelson, que contienen las bibliotecas del mundo, se han escrito para los lectores de su época respectiva. Y en general se han escrito por ganancia, por las utilidades de los derechos de autor adquiridas por las buenas ventas. Pero no ha sido así con el libro de Mormón, que fue escrito en la antigüedad, para nuestra época. El libro revela la autoridad y el poder infinito de Jesucristo en relatos de 2 dispensaciones americanas antiguas, conservados para el beneficio de nosotros los que vivimos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Desde luego, sus escritores no percibieron ganancias. En realidad pagaron muy caro el privilegio de su participación. ¿Qué los motivó? Su devoción a Dios. Los 4 escritores principales del libro, Nefi, Jacob, Mormón y Moroni, todos ellos fueron testigos presenciales del Señor, al igual que su traductor martirizado, el profeta José Smith. Nos dice el presidente Nelson cosas muy interesantes en este mensaje, hermanos, que les recomiendo que lo lean todos porque no podemos abarcarlo todo en la clase.
dice que el Salvador se refirió al Libro de Mormón como a su nuevo convenio con la casa de Israel. Y esto es una señal tangible del convenio culminante de Cristo con el género humano. Las enseñanzas divinas que contiene este libro, como un tercer testamento, aclaran la doctrina y unifican el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tanto los convenios de las Escrituras como los testamentos y los testigos. Todos ellos desde el principio del tiempo están relacionados con la expiación de Jesucristo, que es el acto central de toda la historia humana. El Libro de Mormón es el texto religioso más importante que ha revelado Dios al hombre, desde que se compilaron los escritos del Nuevo Testamento hace casi 2 milenios. José Smith dijo que el Libro de Mormón es el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión. Es el único libro del cual el Señor mismo ha testificado que es verdadero. El acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el Libro de Mormón es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los que habitan la antigua América. Y a ellos el Señor les hizo este revelador anuncio: He aquí soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Yo soy la luz y la vida del mundo. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. He venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de tales es el reino de Dios. He dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí y sed salvos. El Libro de Mormón es una dádiva de Dios para toda la humanidad. Y Él ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. Él invita a todos a que vengan a Él y participen de su bondad. Y Él no desecha a nadie de los que vienen a Él, sean negros, sean blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. A nadie desecha el Señor. Esta llamada a todas las personas llevan aparejados muchos idiomas y el trabajo de traductores entendidos para que todas estas cosas lleguen al mundo, hermanos. También la Biblia tuvo que ser traducida. Tenemos que la versión del Rey Santiago de la Biblia en inglés, por ejemplo, fue el producto de 50 eruditos ingleses que realizaron su trabajo en 7 años, traduciendo a razón de una página al día. Y eran 50 eruditos, hermanos. En la actualidad, traductores expertos se dan por satisfechos y también pueden traducir las escrituras a razón de una página al día. En comparación, José Smith tradujo el Libro de Mormón a razón de 10 páginas al día y terminó el trabajo en 85 días. Muchos de nosotros nos sentimos contentos si podemos leer el libro en ese margen de tiempo. Un ritmo de trabajo así es aún más extraordinario si se tiene en cuenta las circunstancias en las que el profeta trabajó. Durante ese mismo espacio de tiempo en el que él estaba haciendo la traducción, se enfrentaba con constantes distracciones y una incesante hostilidad. Recordemos que tenían que estar huyendo muchas veces de un lugar a otro. José Smith se trasladó de Harmony, Pensilvania, a Fayette, Nueva York, a unos 160 kilómetros de distancia. Solicitó los derechos de autor del libro. Recibió las revelaciones que comprenden 12 secciones de doctrinas y convenios. Seres celestiales restauraron el santo sacerdocio. No obstante,
Él terminó la traducción en menos de 3 meses. La primera presidencia ha brindado a los 12 apóstoles la oportunidad de ver parte del manuscrito original del Libro de Mormón y también del manuscrito del impresor. No es posible describir con palabras la profunda emoción que sentimos al examinar esos valiosísimos documentos y advertir que casi no hay correcciones editoriales en ellos. En cuanto al testimonio del presidente Nelson, en este mensaje nos dice: toda persona que estudia con espíritu de oración el Libro de Mormón también podrá recibir un testimonio de su divinidad. Además, este libro servirá de ayuda en lo que respecta a los problemas personales y lo hará de una manera muy real. ¿Desean librarse de un mal hábito? ¿Desean mejorar las relaciones personales de su familia? ¿Desean aumentar su capacidad espiritual? Lean el Libro de Mormón. Este los acercará más al Señor Jesucristo y a su amoroso poder. El que alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces. El que hizo ver a los ciegos y andar a los cojos. También puede bendecirlos a ustedes. Él ha prometido que los que vivan de acuerdo con los preceptos de este libro recibirán una corona de vida eterna. El Libro de Mormón es verdadero, de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos dice el presidente Nelson. Y yo me uno a su testimonio, hermanos. Yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que el Libro de Mormón es verdadero, que es otro testimonio de Jesucristo, que cada una de estas maravillosas historias, cada una de estas maravillosas y eternas verdades que hemos estudiado son verdaderas. Yo sé que José Smith es el profeta de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Yo sé que Moroni existió. Yo sé que todas estas personas existieron y gracias a sus esfuerzos, gracias a su fe, a su sufrimiento, nosotros hoy podemos tener este maravilloso libro con el cual podemos enriquecer nuestras vidas, podemos avanzar en caminos de rectitud y ayudar también a nuestros seres queridos y a todos nuestros hermanos a ir hacia Cristo y perfeccionarse en Él. No me cabe ninguna duda, hermanos, que es un libro maravilloso. Y dejo este testimonio con muchísimo amor en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como mencioné, hermanos, con este capítulo terminamos el Libro de Mormón. Aún nos queda una clase que es para la semana de la Navidad, que no es exactamente un capítulo nuevo, sino que habla acerca del nacimiento del Salvador. La clase se titula Navidad. Y también dice, Él vendrá al mundo para redimir a su pueblo. Y vamos a tocar algunos capítulos de primero de Nefi, de Elaman, y de tercero de Nefi y otros más para hablar del nacimiento del Salvador. Gracias, hermanos, por todo su esfuerzo en seguir el estudio del Libro de Mormón durante el transcurso de todo este año. Y deseo de todo corazón y oro al Señor para que todos podamos obtener un testimonio de este maravilloso libro. Por favor, tengan una maravillosa semana y una feliz Navidad. Cuídense mucho, hermanos, y un abrazo muy